en los antiguos tiempos del rey Arturo, en una época donde la magia y la caballería entrelazaban sus destinos, existió un caballero cuya historia quedó envuelta en sombras y misterio, el Caballero Negro. Su nombre verdadero era Sir Percy de Escandia, un noble guerrero del siglo VI que servía en la corte del rey Arturo. Pocos sabían que Percy, además de ser el mejor guerrero del reino, también era el hijastro de Merlín, el gran mago de Camelot. Fue Merlín quien, al reconocer el potencial en Percy, lo reclutó para una misión especial. Le otorgó una doble identidad. Frente a la corte, Percy fingía ser un caballero torpe y poco hábil, pero en las sombras se transformaba en el implacable Caballero Negro, empuñando la poderosa espada ébano, forjada por el mismo Merlín a partir de un meteorito caído del cielo. Sir Percy, bajo la armadura negra, se convirtió en el mayor defensor de Camelot, enfrentándose una y otra vez al malvado Mordred, el traidor sobrino de Arturo. Los enfrentamientos entre Percy y Mordred eran legendarios, y su rivalidad se extendió hasta el final de los días de Camelot. Fue durante la caída del reino, en medio del caos y la traición, que Sir Percy encontró su destino. Mordred, en un acto de cobardía, lo apuñaló por la espalda con una espada encantada, sellando el destino de ambos. Percy cayó, mortalmente herido, mientras Mordred sucumbía a las heridas infligidas por el propio Arturo. Pero la historia de Percy no terminó ahí. Merlín, al encontrar a su hijastro en su último aliento, no pudo soportar la pérdida. Usando las últimas reservas de su magia, el gran mago lanzó un conjuro sobre Percy. Con palabras poderosas y antiguas, Merlín decretó que Sir Percy volvería una y otra vez como el Caballero Negro, siempre que alguien con un deseo de venganza lo invocara. Así, Percy quedó atrapado en un ciclo eterno, renaciendo cada vez que la oscuridad de la venganza reclamaba su espada. Sin embargo, este don era también una maldición. Quienes invocaban al Caballero Negro desaparecían sin dejar rastro una vez cumplida su venganza, condenados a compartir el destino sombrío del caballero, el Caballero Negro, que una vez fue el héroe de Camelot. Se convirtió en una figura temida y solitaria, una sombra de lo que alguna vez fue. A lo largo de los siglos, su leyenda creció, y la historia de Sir Percy de Escandia, el noble guerrero que luchó por el bien, se perdió entre los mitos y los susurros de aquellos que conocían su verdadero origen. Pero su legado, forjado en la sangre y la magia, persiste, porque mientras exista el deseo de venganza en el corazón de los hombres, el Caballero Negro siempre regresará, convocado desde las tinieblas por el poder del conjuro de Merlín. Y así, su historia se cuenta en secreto, recordándonos que incluso los héroes más grandes pueden ser víctimas de su propio destino.